La esperanza de vida en Estados Unidos se recuperó en 2022, pero no volvió a los niveles previos a la pandemia. La esperanza de vida en Estados Unidos comenzó a recuperarse después de caídas históricas a principios de la pandemia de COVID-19, pero está lejos de recuperarse. En 2022, un aumento de 1,1 años elevó la esperanza de vida general al nacer a 75,5 años, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Pero eso compensa menos de la mitad de los 2,4 años de vida perdidos en los 2 primeros años de la pandemia de COVID-19. Y la esperanza de vida sigue siendo más baja de lo que ha sido en unos 20 años. Según el informe de los CDC, la disminución de la mortalidad por COVID-19 fue el factor clave que impulsó el aumento de la esperanza de vida, tanto para hombres como para mujeres, y en todos los grupos raciales y étnicos, pero el COVID-19 sigue siendo una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Y los expertos dicen que seguir disminuyendo la mortalidad por el virus contribuirá de manera importante a mejorar la esperanza de vida. En 2022, el número de muertes por COVID-19 no fue insignificante, dijo Elizabeth Arias, investigadora del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC y autora principal del informe, que se publicó el día miércoles. Manteniendo todo lo demás constante, necesitaríamos ver otra gran disminución en la mortalidad por COVID-19 para que aumente la esperanza de vida, declaró. Alrededor de 245,000 personas murieron a causa de COVID-19 en 2022, frente a unas 385,000 muertes en 2020 y más de 462,000 muertes en 2021. Según datos de los CDC, solo recuperamos cerca de la mitad de la pérdida en esperanza de vida, y para algunos grupos incluso es menor, dijo Arias. Necesitaríamos el mismo patrón que observamos en 2022 nuevamente en 2023 y luego tal vez el año siguiente para compensar completamente la pérdida, agregó. La esperanza de vida aumentó más entre los indígenas americanos, 2,3 años añadidos en 2022, pero eso compensó solo alrededor de un tercio de los asombrosos 6,2 años de vida perdidas anteriormente durante la pandemia. Los indios americanos tenían una esperanza de vida de 67,9 años en 2022, más baja que cualquier otro grupo racial o étnico. Los blancos tienen una esperanza de vida mayor que los negros en Estados Unidos, pero esa brecha se ha ido reduciendo en las últimas 3 décadas. Según el informe de los CDC en 2022, los blancos tuvieron el menor repunte en la esperanza de vida, lo que redujo aún más esa brecha. La esperanza de vida de los negros era de 72,8 años en 2022 en comparación con los 77,5 años de los blancos. La brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres en Estados Unidos se amplió significativamente durante la pandemia de COVID-19. La esperanza de vida entre los hispanos y asiáticos es más alta que el promedio, y esa ventaja también aumentó en 2022, alcanzando los 80 años entre los hispanos y los 84,5 años entre los asiáticos, según muestran los datos de los CDC. Pero solo la población hispana recuperó más de la mitad de los años de vida perdidos en los 2 primeros años de la pandemia. Estados Unidos está quedando atrás en cuanto a esperanza de vida durante décadas. Los expertos dicen que los desafíos para recuperar años de vida perdidos son más profundos que la pandemia. Durante la década anterior al COVID-19, la esperanza de vida en Estados Unidos se estancó, mientras que continuó aumentando en otros países, lo que produjo una ampliación dramática de la brecha entre Estados Unidos y otros países, dijo el Dr. Stephen Wolf, director emérito de la Commonwealth de Virginia. Centro Universitario de Sociedad y Salud. No participó en el nuevo informe de los CDC, pero publicó investigaciones sobre las tendencias de la esperanza de vida.
Los factores responsables de esto no desaparecieron durante la pandemia, dijo Wolf, citando muertes por sobredosis de drogas, suicidios, obesidad y diabetes, entre otros. Todo eso se desarrolló directamente en la pandemia, por lo que parte de lo que se está viendo en las condiciones no relacionadas con COVID que está contribuyendo a frenar el progreso son estos problemas preexistentes que ya estaban cobrando vidas antes de la pandemia. Según los datos de los CDC, la menor mortalidad por enfermedades cardíacas, lesiones no intencionales, cáncer y homicidios también ayudó a aumentar la esperanza de vida en 2022 en general, pero algunos de estos avances se vieron contrarrestados por el aumento de la mortalidad por influenza y neumonía, afecciones peritanales, enfermedades renales y deficiencias nutricionales. Los factores determinantes no fueron consistentes entre los grupos demográficos. Las muertes por lesiones no intencionales, que en su mayoría son sobredosis mortales de drogas, fueron el factor impulsor del aplanamiento de la esperanza de vida en la década anterior a la pandemia de COVID-19, dijo Arias. Esa tendencia se revirtió para la población blanca, pero siguió siendo un factor muy negativo para otros grupos. En contraste con las tendencias generales, la mortalidad por lesiones no intencionales como sobredosis de drogas y homicidios aumentó entre los indios americanos y los hispanos en 2022, y fue el factor principal que impidió mayores ganancias en la esperanza de vida, según los datos de los CDC. Y entre los negros, la mayor mortalidad por afecciones peritanales fue el principal factor que contrarrestó el aumento de la esperanza de vida. La lentitud de la recuperación tiene mucho que ver con la desventaja sanitaria sistémica de Estados Unidos, que ya se estaba cobrando vidas antes de la pandemia, dijo Wolf.